Bienvenidos queridos estudiantes y colegas a mi canal TroyaMath, donde encontrarán actividades del Ministerio de Educación resueltas semana a semana. Espero que sea de ayuda para sus tareas y no olviden regalarme un like y suscribirse. No olviden dejar sus comentarios y también acuérdense que pueden descargarse las actividades para que tengan una guía en sus tareas. Y sin más, vamos a comenzar. Aquí tenemos el documento de parte del Ministerio de Educación para la Educación General Básica Superior, Proyecto 1, Costa 2020-2021. Antes del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa para octavo, noveno, décimo Educación General Básica. Aquí nos dan algunos lineamientos y dice se propone un proyecto mensual relacionado con el objetivo de aprendizaje. El proyecto incluye actividades para cada semana. Bueno, entonces, antes lo que estaba haciendo el Ministerio de Educación es enviar fichas pedagógicas semanalmente. No, el único cambio que hay ahora es que va a ser un proyecto y que esto va a ser mensual, es decir, que iban a incluir 3 o 4 actividades para todo el mes, ¿ok? Entonces aquí nos dan algunos lineamientos, lo que nos dan que nosotros, por ejemplo, trabajemos con recursos del Ministerio de Educación, que tengamos una rutina, que tengamos horarios, que tengamos descansos y que nosotros pues somos personas distintas y que aprendemos de distinta manera. Lo que vamos a hacer nosotros en este canal es tratar de ayudarles, de darles una guía de cómo poder hacer todas las actividades que el Ministerio de Educación pues los están enviando. El nombre del proyecto dice aquí, resolver conflictos me permite convivir en paz y armonía. Entonces aquí hay unas indicaciones bastante interesantes. Dice, durante estas semanas desarrollarás un proyecto en torno a la resolución de conflictos de la vida cotidiana, relacionada a temas socioeconómicos, ambientales y culturales que te permita convivir en paz y armonía. Bueno, entonces aquí nos sugiere que leamos la ficha y que estas actividades están pensadas para que se desarrollen a lo largo de 4 semanas. Lo que se sugiere aquí es que cada estudiante utilice 50 minutos diarios para poder avanzar con todas estas fichas y no acumularse de trabajo. Entonces dice, para realizar estas actividades pues hay recursos, ¿no?, que se deben tener en casa, como un diccionario, hojas, goma, cartulinas, lápices. Y vamos a la semana 1. Aquí están las actividades. Y por ejemplo aquí tenemos la primera situación que dice tema identificar los conflictos y problemas que existen en mi entorno. Actividad 1, la exposición oral, el conflicto. Entonces aquí nos habla sobre las definiciones que tiene conflicto. Por ejemplo aquí nos dice que es un problema, cuestión o materia de discusión. Otra que también dice los conflictos se producen entre personas que tienen intereses distintos y posturas que no son compatibles, ¿ok? Y lo que nos sugiere aquí es que nosotros revisemos estas definiciones y que también entendamos que los conflictos son naturales en relaciones entre las personas y deben ser diferenciados de las situaciones de violencia y maltrato. Entonces es normal que nosotros en nuestra casa tengamos conflictos, diferencias, que tal vez nosotros no pensemos igual entre nosotros, ¿sí? Pero lo que no está bien es que haya violencia, ¿sí?, haya maltrato por ese tipo de diferencias. Lo que nosotros debemos hacer es tratar de buscar el mecanismo de cómo solucionar ese tipo de conflictos. Entonces vamos a realizar la primera actividad y para eso nos vamos aquí a nuestras actividades resueltas. No se olviden que esto lo pueden descargar en la descripción de nuestro video para que tengan una ayuda. Recuerden que esta es una guía y que ustedes pueden llenarlo conforme a su criterio, ¿ok? Vamos con la actividad 1. Dice, como vimos en el párrafo anterior, existen varias definiciones de conflicto. Crea 3 definiciones propias y escribe un ejemplo de cada una. Por ejemplo, yo tengo mi definición número 1 que dice, cuando no existen acuerdos para controlar el comportamiento en una situación competitiva. Por ejemplo, la competencia entre 2 estudiantes que desean el primer lugar en la clase a toda costa sin importar su honestidad académica. Entonces, por ejemplo, ahí no se está controlando el comportamiento de que los chicos hagan trampa para conseguir este objetivo. Definición 2. Toda actividad en que un hombre lucha contra otro por algún objetivo. Como ejemplo tenemos cuando 2 personas luchan por demostrar que son adecuados para un puesto de trabajo. Entonces ahí las personas están tratando de demostrar que son más aptas para ese trabajo en base a su currículo, en base a su experiencia.
La definición 3 dice desacuerdos entre los miembros acerca de la organización de un evento familiar. Por ejemplo, aquí en un desacuerdo dice cuando hay una fecha familiar importante y no hay un acuerdo del lugar en donde realizarlo y que unos buscan economía y los demás exclusividad. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos otro conflicto en donde las partes deben sentarse, conversar, hablar para poder llegar a una solución. Entonces esa es la primera actividad. Ahora lo que nos habla de una exposición oral. ¿Qué es una exposición oral? Es explicar de forma clara, sencilla y ordenada una información, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros debemos hacer con nuestra familia después de hacer la siguiente actividad. Y la siguiente actividad dice, vamos allá, dice, realiza una exposición oral dirigida a familias sobre la importancia del diálogo familiar para la resolución de conflictos. Entonces no nos vamos a olvidar que la exposición oral es explicar de forma clara y sencilla y ordenada pues sobre un tema. ¿A quién? A nuestra familia. ¿Sobre qué tema? Aquí nos está diciendo la importancia del diálogo familiar para la solución de conflictos. Entonces aquí hemos creado más o menos un texto de lo que nosotros podríamos decir a nuestra familia, recordando que en la exposición siempre debe haber una introducción, un desarrollo y una conclusión. Por ejemplo, aquí tenemos el título, dice la importancia del diálogo familiar para la solución de conflictos. Y vamos, dice, en la actualidad las familias a nivel mundial se han visto afectadas por la pandemia. La economía, las emociones y la salud son algunos de los aspectos que han golpeado a los hogares y que han traído conflictos difíciles de superar. La comunicación ha jugado un papel importante a la hora de encontrar soluciones a una crisis vivida durante la emergencia sanitaria. La comunicación es una herramienta importante para los seres humanos, ya que nos permite transmitir nuevas ideas, pensamientos, sentimientos y también nos permite conocer lo que le sucede a otra persona. Durante este periodo de cuarentena se ha podido observar que las familias han sufrido y los problemas cotidianos que se deben enfrentar nos hacen entender que la comunicación es el medio eficaz para encontrar las soluciones y estrategias a una dificultad. Es importante que como familias creemos canales de comunicación basadas en el respeto, consideración y empatía para superar los conflictos que se presenten. Cada miembro es valioso e importante y comunicarnos de manera oportuna nos permitirá ser una familia más unida y una familia que permanece unida puede vencer cualquier dificultad. A continuación tenemos la actividad 2, que son las potencias de números enteros y que se les explicará en un video también creado. No se olviden de visitar nuestro canal TroyaMath, que ahí está explicado, ¿sí? Vamos a continuar con la actividad 3. Dice, actividad 3, ciclos biogeoquímicos. Analiza el documento. Bueno, antes de realizar toda esta actividad, lo que nosotros debemos hacer es leer el documento del Ministerio de Educación para saber de qué se trata todo este texto y poder continuar con las actividades. Entonces aquí, por ejemplo, dice, analice el texto y dibuja el ciclo del agua y reflexione cómo crees que beneficia este ciclo a todos los seres vivos y no vivos. Aquí tenemos un dibujo que yo he bajado del internet y aquí podemos observar el ciclo del agua, el transporte y la evaporación. Como podemos observar, el agua nosotros lo tenemos en la superficie, bajo la superficie, entonces el agua está presente en todo en nuestro entorno y es muy necesario. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice que hagamos una reflexión y que contestemos cómo crees que beneficia este ciclo a todos los seres vivos y no vivos que lo conforman. Entonces, aquí utilizando una definición de una fuente y también nuestro punto de vista, decimos que el ciclo del agua es aquel que hace que el agua vaya transformando sus estados en diferentes momentos para mantenerse siempre como uno de los elementos más importantes del planeta. El ciclo del agua es un ciclo muy complejo que sucede a partir de la interacción de reacciones químicas con reacciones biológicas y geográficas. Es importante señalar que sin el ciclo del agua, los seres humanos no podrían acceder a este elemento natural
ya que se volvería un recurso agotable estando en un solo estado y no recreándose una y otra vez. Entonces, el ciclo del agua es importante porque nos permite tener este líquido vital durante toda nuestra vida, ¿sí? Como dice, si es que no hubiese este ciclo, pues se convertiría el agua en un recurso agotable y nosotros los seres vivos no podemos vivir sin agua. Por eso es importante cuidarla. Vamos a las siguientes actividades y dice 2. Contesta las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que les afectaría a los seres vivos la falta de alguno de los ciclos que conforman la litosfera, hidrosfera y atmósfera? Entonces, en base al texto leído, que nosotros lo hemos hecho ya en el documento PDF, podemos observar que tenemos algunos ciclos importantes aquí en la Tierra. El ciclo del agua, el ciclo del carbono, y todos ellos son muy necesarios. Y contestamos de la siguiente manera: afectaría al ser humano porque son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas, desde el medio ambiente hacia los organismos y luego a la inversa. Agua, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y otros elementos recorren estos ciclos, conectando los componentes vivos y no vivos de la Tierra, y sin ello los elementos no se encontrarían disponibles para ser usados una y otra vez por los organismos. Sin estos ciclos los seres vivos se extinguirán, por esto son muy importantes, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente que dice: ¿qué solución propones para que no exista contaminación de los recursos naturales cuando el humano consume para su supervivencia? Nosotros sabemos que los recursos naturales son necesarios para nuestra supervivencia. También debemos ser conscientes de las futuras generaciones. Entonces, una solución puede ser el desarrollo sostenible y sustentable, en donde se puedan satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras. Es decir, que si necesitamos de madera, debemos talar árboles, pero a la vez debemos repoblar el bosque que hemos utilizado. Es una manera de cómo nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades sin afectar a las generaciones futuras, tratando de cuidar el agua, tratando de no contaminarla, tratando de no botar, por ejemplo, los desechos químicos en el agua, en el mar, evitando los derrames petroleros. Entonces es una forma que nosotros podemos ayudar a que no haya la contaminación. Y aquí nosotros tenemos un dibujito del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible favorece el ambiente, estimula valores y mejora la salud. Entonces, esa sería una solución. Vamos a la actividad número 4 y dice: el auge en la industria y cambios en las condiciones de vida. Para esto nosotros leímos la lectura que tenemos ahí sobre la industrialización. Para resolver esta actividad, pues nosotros hemos tenido que leer todo lo que nos dice la ficha para esta semana, ¿sí? Por ejemplo, dice aquí actividad 4, auge en la industria, y aquí también nos da una lectura y también nos da una fuente en donde nosotros podemos entrar y leer y enriquecer pues todo nuestro conocimiento en base al tema. También nos sugiere que leamos el libro de estudios sociales del texto integrado de la página 16 a la 18 para tener una idea mucho más clara, ¿sí?, sobre lo que es la revolución industrial. Nosotros vamos a continuar porque ya leímos esos documentos y también leímos el texto. Así que nosotros les vamos a dejar también en la descripción de este video pues las actividades y también el texto para que ustedes puedan leerlo y para que ustedes puedan responder en base a lo que ustedes entendieron. Recuerden que esto es un ejemplo, una guía para que ustedes se puedan ayudar, ¿sí? Entonces, en base a esto, lo que nos dice aquí es que, por ejemplo, dice: con base en lo analizado en el texto anterior, realiza el siguiente esquema denominado puntos de brújula. Entonces, aquí nos habla el norte, el este, el oeste, el sur, y nos dan aquí algunas preguntas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es hacer algo un poco más creativo, y lo que hicimos es tomar una brújula y
como nos decía, al norte ciertas preguntas, al sur ciertas preguntas. Entonces nosotros le hemos traído a este dibujito. Entonces, por ejemplo, dice al norte: ¿qué necesito saber o averiguar acerca de los avances científicos? Necesito conocer los avances científicos que permitieron la creación del ferrocarril, el barco a vapor, el automóvil, el desarrollo de la industria química, ¿sí? Vamos, al este dice: ¿qué me gusta de este tema? Me gusta el desarrollo del conocimiento en la sociedad de la época. ¿Cuál es el lado positivo sobre el auge de la industrialización? El lado positivo es que se descubrieron muchas máquinas útiles para el ser humano. Al sur dice: ¿cómo influenció la revolución industrial en nuestra vida cotidiana contemporánea? Influenció en la instauración de derechos de los trabajadores como jornadas de 8 horas, vacaciones, salarios acorde a la actividad que desarrolla. Y al oeste tenemos: ¿qué te preocupa sobre este tema? Me preocupa la desigualdad social marcada y la pobreza de muchas personas en pleno desarrollo industrial. ¿Cuáles son sus inconvenientes? Los principales inconvenientes surgen cuando no hay una ley que regule los derechos de trabajadores de la época, ¿sí? Y esto es todo. Como podemos observar acá, tenemos nosotros la actividad de inglés, pero no se preocupen, chicos, que ese video también ya está hecho y lo pueden ustedes ver en nuestro canal Troya Math. Y muchísimas gracias, chicos. No se olviden de suscribirse, de comentar, y gracias por todo y nos volvemos a ver por aquí. Adiós.